Bueno, ahora sí ya con ustedes. Gracias por la esperita. Entonces, aquí tengo en línea Andrés Steven, Angie Valentina, Brian Andrés, Catalina, Profe, Esteban. A ver, ¿qué pasó? Sigo con el saludo. Daniel Esteban, Diana Melisa, Gustavo Nicolás, tenemos a Isabela, Yesebel, Jocelyn, Valeria, Juan Camilo, Juan Miguel, Juan Sebastián 1, Juan Sebastián 2, llamámoslo así, Caterine, Laura Camila, Laura Isabel, María Alejandra, María Fernanda, Nicole Daniela, Valeria, Vanessa, Víctor y Jason. Nos faltan poquitos hoy. Bueno, espero pues que se encuentren bien, me imagino que me están escuchando bien, no sé qué iba a decir Juan Camilo, iba a decir algo, agregar algo, Profe, escucho. es que yo estoy con datos porque por acá no tengo wifi, se fue casi en toda la zona, entonces por si se me profe, sale, pues ya sabe. Ok, Catalina. ¿Y Juan Camilo qué es lo profe, que va es a que decir? una preguntita, ¿usted va a dejar tarea hoy? Porque es ¿Por qué, que mijo? yo era para asistir al paro, pues, con mi familia, profe. Entonces era, Yo siempre pues, sí. dejo tarea, ustedes saben. Ya lo que pasa es que la tarea no es para entregarla hoy, ¿no? Pero pues yo voy a dejarles un cuestionario más tarde de acuerdo al tema que vamos a trabajar hoy. ¿Ya? Sí, No, sí, pero como iba allí, iba a preguntarle, porque como acá en mi casa todos van a asistir en el paro, entonces, pues, sí, yo entiendo era eso. para yo ir. No, es que yo no estoy diciendo que no puede ir. Lo que pasa es que usted puede ir a hacer su actividad, que tiene todo el derecho, pero también hay que tener en Ajá. cuenta que también tenemos nuestras propias responsabilidades. Entonces, Sí, por eso hoy yo voy le a estaba. dar, sí, sí, déjame, pues yo termino para que lo entendamos bien. Yo termino, voy a compartirles un tema nuevo hoy, que ya les voy a decir de qué se trata. Luego de terminarlo, pues más adelante subo el taller y eso no es para que lo hagan hoy. ¿Sí me hago entender? O sea, usted lo puede Ujú. trabajar mañana, lo puede trabajar el domingo, lo importante es que pues obviamente lo suba dentro de las fechas pues que vamos a tener para eso. Profe, Ah, otra Eso preguntita, es, ¿usted ya Juan subió Camilo. notas? ¿Cómo que dice Catalina que no le escucho? Que si usted ya subió notas. Es que ya vamos a hablar de eso, es que no me han dejado ni siquiera empezar, están hoy muy aceleraditos, con paciencia, están muy jóvenes, vamos paso a paso y ahí llegamos allá. profe, o sea que yo me puedo salir. Vea, mi hijo, si usted se va a No, salir pues, ya, entonces la asistencia no te va a quedar allí tramitada, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. ¿Sí me bueno, hago no entender? entendí. Sí me hago entender, pero le estoy Bueno, diciendo, si usted tiene su actividad, pues usted la puede hacer por todo. O sea, yo no me voy a poner a eso, pero pues tienes que tener en cuenta que la asistencia no te va a quedar allí tramitada, ¿ya? Y lo que me estabas preguntando en el taller, pues usted lo puede hacer, como le dije ahora, mañana, pasado mañana, en fin. Yo eso, lo importante es que no que le vaya a pasar de fecha, como hemos por ahí hecho a la las otra 10 vez. es bien, profe. ¿Ah? Por ahí a las 10 y 15 es bien. Por ahí a las 10 y 15 es bien. Pues para que le quede tramitada, sí, me imagino que ella le queda en el sistema y toda la cosa. Ujú. Igual son Bueno, apenas 2 horas, ¿no? Ya tú lo sabes. Bueno, bueno, señor. entonces, bueno, mi familia, Profe, a ver qué pasó, ¿quién me habla que no le veo por eh, allí? María Fernanda, María lo que Fernanda. pasa es que un compañero me escribió y me dijo que él no podía asistir a la clase porque tuvo un problema familiar. Se llama Oscar Eduardo Gómez, entonces supongo que él después le explicará el por qué. Sí, claro, él debe, pues ustedes saben que debido al proceso, cuando no se puede estar en la sesión pues respectiva, es que ustedes pues elevan un documento pues con la excusa, indicando si tuvieron alguna situación familiar, de salud. Cuando es de salud, pues obviamente que está la excusa médica, ¿no? Pero, o la incapacidad pues que les da. Pero pues en este caso sí, confiemos pues que lo que él haya tenido que atender no sea algo complejo y que lo pueda solucionar. Te agradezco mucho, María Fernanda, Bueno, por profe, manifestar. gracias a Bueno, usted. bueno, muy bien.
Bueno, chicos y chicas, recuerden que nosotros apenas tenemos 2 horitas, hora y media, y para nosotros cualquier minutito es clave. Permítame, yo les comparto aquí rápidamente, porque pues me gusta hacerlo para ver si hay algunas situaciones que se deban corregir o todo está ok. ¿Cómo va quedando el segundo consolidado? Me falta en mi planilla personal subir lo concerniente al tema de la evaluación que hicimos pues en las 2 últimas sesiones, donde, que déjeme decirles, lo hicieron muy bien. O sea, esta nota que es la del cierre del consolidado, los que participaron no tienen por qué tener ninguna preocupación. Lo hicieron muy bien en términos generales. Les cuento que me gustó mucho, la verdad que fue muy interesante porque les vi trabajo, que era lo que yo quería ver, les pude conocer pues a todos los que participaron su voz, que era muy importante. Seguramente para el cierre de este tercer consolidado haremos algo similar, porque a mí por lo menos la actividad, como dice uno muchas veces, a mí me llenó, o sea, fue muy interesante, muy buena. Algunos pues manejan muy bien como la parte de la diagramación allí. No quiere decir que los que no la manejen mucho les haya quedado mal la presentación, les quedó igual muy bien. Hay pues detallitos que yo les compartí hace 8 días a algunos grupos, ¿no? De pronto, cuando ya ustedes presentan la información, tienen que ser pues más precisos, exactos, ponen las cifras allí para que en la medida que ustedes van argumentando, van sustentando, entonces uno las va viendo, pero son cosas que ustedes van a ir mejorando. Además, pues hay que tener en cuenta que están ustedes apenas en primero, pero la verdad que para mí fue muy agradable. Bueno, entonces veamos rápidamente pues aquí antes de que se nos vaya el compañero allá con la familia. Entonces vean, el asunto es el siguiente, en la asistencia pues la verdad que ok, la asistencia ustedes son pues digamos, por ese lado yo no tengo problemas con ustedes como grupo, por ahí hubo unos casos pues que faltó una vez, por ahí vi que en el reporte que queda pues en la plataforma cuando yo bajo el listado, alguien por ahí como que estuvo en 2 sesiones que no pudo estar, tal vez pudo haber sido pues, cuestiones pues de conexión, porque tenemos que recordar que marzo fue una época muy fuerte en lluvias, entonces pues nos tocó ahí gran parte de algunas sesiones de marzo, pero bueno, por eso, por ese lado en términos generales, ok. Nosotros tuvimos 2 talleres, las personas que me entregaron los talleres pues tienen buena nota aquí, de hecho el acumulado es este, del 40%. Hubo unos casos que solamente subieron pues una entrega de las 2, pero si está aquí Laura Camila, a Laura Camila, póngale cuidado, en el Moodle, ustedes recuerden que cuando suben los archivos, no los pueden llamar con tildes o algún carácter especial. ¿Se acuerdan que yo les había comentado eso? Entonces, Laura Camila, en el primer taller que hicimos para este consolidado, su archivo lo subió con una tilde. No recuerdo cómo fue que lo llamó, pero pues en una de las palabras quedó con tilde. Entonces, claro, el Moodle que nosotros tenemos no me lo deja descargar. Entonces, para que por favor, Laura Camila, me colabores y me lo envías allí al correo, ¿sí? Me lo envíe rápidamente al correo, para yo ya poderlo Profe, calificar. ¿Me está hablando Laura Camila? sí, señor. Te escucho, Laura Camila. ¿El trabajo de los organigramas? Sí, ese es de los organigramas, Ah, ajá. bueno, señor. Eso, para que me colabores con eso. Y sucede que lo mismo me pasó, pero con el segundo taller, el de las 5 preguntas, que fue el último, me pasó lo mismo con María Fernanda Hurtado García. Ella también ahí en alguna de las palabritas, como lo llamó, le quedó con tilde y es la misma situación. Entonces, para que por favor no se les olvide eso, cuando ustedes llamen los archivos, no le pongan tilde al archivo, ni mucho menos la letra ñ. Cuando llegue por ahí que sea que diseño, entonces póngale diseño, si quiere pues que siga como la palabrita ahí, porque si queda con la ñ, no, eso les cuento que no me lo deja descargar, ¿sí? Entonces dice que el archivo no está y uno sabe que el archivo está, uno ve allí que la persona lo subió el día tal, a la hora tal, entonces pues para que tengamos presente eso, ¿vale? Entonces, para que María Fernanda me lo envíe ahí al correo y entonces para yo poderlo calificar. Entonces, de resto, pues mire que vamos bien.
la aspiración mía es que una vez terminemos nuestra clase hoy a las 11, entonces yo ya voy llenando aquí esta casilla para ya poder entonces tener el consolidado, pues, cómo queda, y ya subirlo pues ahí a la plataforma para que antes de que cierre, porque la plataforma cierra precisamente este fin de semana. Y entonces cuando yo ya lo haga, lo que voy a hacer para que estén pendientes es que en el grupo que tenemos en Telegram les mando este archivito para que lo abran, y si hay alguna inconsistencia, que pues diría que no, espero que no, entonces igual ustedes pues ahí se manifiesten llegado el caso, ¿vale? Porque me gusta pues que ustedes tengan claridad de la nota, como que... Profe, Escucho, ¿quién habla por ahí? profe, una pregunta, ¿cuál es la nota de la exposición? Como les decía ahora, pues todavía no la he puesto, ¿no? Pero como les decía ahora, los que participaron tienen que estar tranquilos. La nota no va a bajar de 4. ¿Sí me hago entender? O sea, la nota va a estar ahí de 4 a 5 a 5. Yo diría que puede Profe, ser... Lo que pasa es que pues me toca volver a revisar los temas y todo, pero por eso es que no le he puesto todavía, porque no me ha quedado el espacio. Pero la nota no baja de ese valor, de ese número, pues para que estén tranquilos. ¿Quién más te quería hablar por ahí que dijo, profe? Rentería. Es Ah, que dale. no tengo notas y yo te envié los trabajos. Pues te voy a mostrar. Tú me dices que eres Diana Melisa. Pues te voy a mostrar Diana Melisa porque me gusta que ustedes vean que es así de clarito. Póngale cuidado, lo voy a abrir aquí voy a adaptar al Moodle. Ustedes permítanme. Estoy entrando ya al Moodle. Ya les voy a mostrar. Voy a entrar aquí, bueno, les voy a mostrar para que tengamos claridad de eso. Yo sé que la clase, cuando presentamos las notas, pues siempre se nos van unos minutos ahí, pero pues con tal de que tengamos claridad, todo está bien. Entramos a fundamentos de administración y entonces ustedes recordarán que tuvimos pues los dos talleres, ¿no? Creo que uno fue cuando estábamos en el concepto de empresa, no, era en las escuelas y teorías de la administración. Y entonces aquí tenemos el taller 4. Yo recibí finalmente pues 24 archivos, 24 entregas, y entonces vamos a mirar el caso de la compañerita para yo mostrarle, a ver si fue que a veces puede pasar que uno se equivoque, no lo descarga, puede pasar. Entonces vamos a seguir mirando por aquí para ya mostrarles con toda la claridad del caso. Y aquí en 3, ¿dónde está tu nombre? No te lo veo. Lo pasé muy rápido, no lo vi. Permíteme, tú eres Diana Melisa, ¿no? Diana Melisa. Vamos a volver a mirar dónde está Diana Melisa. Que no la vi aquí. Voy a volver a empezar desde la primera parte. Busquemos a Diana Melisa. profe, Sí, escucho. habla con Laura Camila. Es Laura, que en el móvil pues yo ya envié el trabajo, ¿no? Entonces no me aparece como para volverlo a enviar. espérate un momentico, ya te digo cómo podemos hacer. Bueno, señor. Muy bien. Ve, aquí veo. Ah, ya, mira Diana, ya te vi, no te había visto ahora. Mira Diana, mira que aquí dice sin entrega, ¿sí ves? Mira que aquí te lo estoy Profe, yo resaltando. te entregué el organigrama eso, y el de las 5 preguntas. Pero mira que no quedó aquí. O sea, te estoy mostrando Y que el, no me llegó, ¿sí ves? Entonces por eso es que no te aparece nota, porque no figura entrega. Dice, la tarea está retrasada por un día, 9 horas. ¿Sí? No está. Este pues en cuanto al taller el primer taller pues de este consolidado. Y vamos para el de la importancia de la administración, ¿sí? Aquí ver todos los envíos, también llegaron 22. Y entonces, revisando justo aquí,
Vamos a mirar el caso de la compañera. Y mira, Diana, vea, sin entrega, ¿sí ves? Mira que no es un error mío en el sentido que de pronto no te haya descargado el archivo, sino que no había entrega. Y el Moodle, pues en ese sentido es muy claro. A ustedes también les aparece cuando el archivo lo han subido y cuando no. Ahí tienes que revisar a ver qué problema tienes, pero el archivo no quedó. ¿Listo? Entonces por eso es que no te Entonces los vuelvo a aparece. subir. ¿Cómo dices? Si tú Los vuelvo a tienes, subir. si tú tienes los dos archivos allí a la mano, envíenlos ya al correo institucional. Voy. ¿Listo? Pero que me quede, a un favor que les voy a pedir a todos, porque a veces se han presentado problemas de que como ustedes suelen enviar sus archivos desde el correo personal, entonces me ha pasado con algunos estudiantes, no propiamente con ustedes, sino con otros, que por ejemplo el estudiante se llama Andrés Camilo Soto Jaramillo, un ejemplo, y me lo envían desde un correo con otro nombre que no tiene nada que ver con la persona. Entonces el asunto es que dentro de esos aspectos que muchas veces se presentan ahí, uno, es decir, me lo envía a otro correo, que puede ser de un familiar o como hay algunos que no sé por qué firman con otro nombre, el archivo me llega sin nombre, o sea, es decir, no me llega pues internamente con el nombre de la persona. Entonces, como me lo envía con otro nombre, queda uno, como decimos literalmente, volando. Entonces, un favor que les quiero pedir a todos para que, y para que se acostumbren una vez desde ya que ustedes que están en primero, lo hagan así mientras sigan con nosotros en la institución. Todos ustedes tienen la bendición, porque fue un esfuerzo que hizo la institución desde el año pasado cuando se nos presentó pues esta coyuntura del virus, la pandemia y tener que trabajar nuestras clases así. Ustedes tienen la oportunidad de que tienen su cuenta institucional, ¿sí? Todos tienen cuenta institucional. Entonces, acostumbrémonos a utilizar esa cuenta institucional, ese correo. Entonces, cuando ustedes tengan que enviarle algo a un profesor, por lo menos en este caso, la compañera Diana Melissa, pues que por alguna razón no sube los archivos a tiempo, entonces ella los tiene ahí en línea, ahí pues en su carpeta, entonces yo ya le dije, envíenmelos pues rápidamente. Entonces, que Diana entra a la cuenta que le dio la institución y ya se le envío allí a mi cuenta institucional de igual manera. La otra compañerita que le comenté pues lo que pasó con sus archivos, en este caso para Laura Camila y María Fernanda, entonces envíenmelo desde su cuenta institucional ahí al correo, ¿ya? Entonces, ya por lo Profe, menos, si por alguna razón el archivo se le olvidó marcarlo internamente, por lo menos como me lo está enviando desde la cuenta institucional, ya sé de quién es. Entonces, así nos ayudamos todos y se nos facilita el proceso. Entonces, para que me colaboren con eso, por favor, les agradecería realmente mucho en ese aspecto. ¿Ya? Eso es. Bueno, ¿alguien más iba a profe, qué hablar por pena. ahí? ¿Sí, escucho? Yo, por allá en Castillo, no me aparecen las notas tampoco. Es la misma situación, Brian. A mí ¿No te tampoco. Sí, parece? tengo que mirar el correo. No te aparecen porque no están en el Moodle. No están. Ustedes pueden hacer seguimiento de su mismo proceso. Si ustedes entran a su cuenta en Moodle, ahí se tienen que dar cuenta si lo subieron o no. Ahí les tiene que quedar el registro. Pero usted no dijo que no ha subido las notas todavía. Me están diciendo que no le aparecen las notas donde. Porque, pues en el Moodle, o sea, estamos viendo ahí, pero usted En dijo la que no las había subido, ¿no? dentro de las notas. Todavía en la planilla no están las notas. Si en mi planilla personal que les acabo de mostrar no aparecen notas de ustedes es porque el archivo no fue enviado. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Las notas no las he Sí, subido a por la eso me plataforma. confundía, no, profe, es que sí, ya le entendí. Sí, sí, Ya, sí. tranquilo. Eso es de eso es de lo que estamos hablando. Por lo menos Diana Melissa observó, mientras estaba yo presentando mi planilla personal, que sus notas no están. Me pregunta por qué no están, entonces le estoy diciendo porque no me envió los archivos. Y se lo acabo de mostrar a ella, ¿ya? Entonces, como ella los tiene ahí a la mano, seguramente se lo olvidó. Es que Profe, ya te los ese es el envió. detalle. Listo, ese es el detalle, ¿no? Ustedes, cuando van a hacer un reclamo, tienen que estar seguros de que hicieron el envío. Por eso les digo, el Moodle no los engaña.
El Moodle les muestra toda la información allí. Por eso, pues, es una buena herramienta donde uno dice si subió o no subió. Por lo menos allí, para evitar, pues, como esas situaciones de malos entendidos, ahí vieron que yo, en el caso de Laura Camila y en el caso de María Fernanda, señalé las casillas con colorcito para representar de que sí, ellas los habían enviado, pero lo que pasa es que lo habían puesto con tilde. Entonces, pues, ese era el problema. ¿Listo? Bueno, ustedes ya aclarado el asunto, vamos ahora hacia la clase. Hoy nosotros vamos a trabajar un tema que espero les agrade como los otros. Ustedes han visto, pues, de que dentro de los temas que nosotros tenemos, hay algunos temas que son de más agrado y hay otros temas que a veces, pues, no son como tan agradables, ¿cierto? Son un poquito pesados, como dicen ustedes muchas veces, un poquito medio hartos, pero de todas maneras son temas que son relevantes por muchos factores, porque hacen parte del proceso de formación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la presentación de la asignatura en su momento, por ahí, pues, cuando yo les leí el contenido, pues, de los principales temas, pues, a abordar, entonces nosotros teníamos la situación de que se podía mirar lo referente a un tema de los grupos de interés, ¿sí? De lo que tiene que ver con la gestión de los grupos de interés. Este tema es un tema que yo tengo preparado en principio para lo que tiene que ver con la parte de una clase que dirijo yo para los programas de electrónica y mecatrónica, que se llama responsabilidad social. En el tema de la responsabilidad social uno habla mucho de los grupos de interés, pero aquí ya lo voy a decir a ustedes en el caso, pues, de los fundamentos de administración. Entonces vamos a revisar qué es eso de los grupos de interés. Entonces, permítame amplio aquí y esta presentación se la subo ahora más adelante que terminemos, pues, la sesión de hoy. Entonces póngale cuidado. Sucede que, por lo menos ustedes que ya en las dos últimas sesiones que tuvimos crearon empresa, por lo menos ya presentaron, pues, allí lo que tiene que ver, pues, con una propuesta, ¿cierto? Una idea, un análisis. Entonces, dentro de esos aspectos que desde luego son relevantes, uno, ¿qué es lo que va encontrando? Que una empresa tiene necesariamente que relacionarse con otros entes. Esos entes son, pues, digamos, en este caso, pues, personas, tiene que relacionarse con personas. La empresa tiene que relacionarse con pues, otras organizaciones, ¿cierto? La empresa tiene que relacionarse, pues, cierra o no, de acuerdo al sector donde está ubicada, pues tener en cuenta ese sector. Entonces, esos entes, como los llamo yo, es lo que nosotros vamos llamando o vamos identificando como los grupos de interés. En inglés hay una palabra, digamos, técnica muy particular, que es esta que ustedes ven allí. Esa donde dice stakeholders, ¿sí? Stakeholders. Esa es la palabrita, pues, técnica que vamos a tener nosotros aquí. Entonces, definición de los stakeholders. Aquí la estoy resaltando para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, cuando ustedes por ahí, porque para ustedes va a ser muy usual ese término, entonces es muy importante que lo conozcan desde ya, los stakeholders. Sucede que a nosotros traducirlo a nuestro idioma, entonces viene siendo ya los grupos de interés, ¿sí? Grupos de interés. Entonces, para una organización, la empresa que sea una empresa pequeña, sea una empresa mediana, sea una empresa grande. Ustedes recuerdan que nosotros, pues, tiempo atrás, pues, hicimos un estudio, pues, digamos, no muy profundo, pero sí entre los aspectos que para nosotros pueden ser los más relevantes de lo que son los diferentes tipos de organizaciones que existen, ¿no? Y ustedes seguramente, desde que tienen uso de razón y entraron, pues, al colegio a hacer sus clases, todo el asunto, entonces ustedes recordarán
que dentro de los aspectos que vienen siendo importantes, ahí está el detalle donde de alguna u otra manera ustedes vienen escuchando un término de las pyme, pyme por aquí, pyme por allá, por lo menos como hemos dicho en nuestras clases, el tema de las pyme pues en el último año se ha movido mucho porque a raíz de la situación actual, lamentablemente, pues muchas de estas empresas han cerrado, porque pues no ha sido fácil el tema. Mire, que, a ver, póngale cuidado, mire que nosotros ahora estamos pues en el cuento de la tercera hora o el tercer pico. Este pico viene siendo más agresivo. Ayer nunca se había dado en el país que se diera una cifra de muertos que superara las 500 personas. Seguramente los 506 muertos, creo que fue ayer 506, que se registraron, pues no fueron todos del mismo día, pero como ellos van recogiendo información de todos los puntos del país, entonces van consolidando ese dato. Pero en esta tercer pico, en esta tercera ola, se viene dando esa situación, ¿sí? Y por lo menos se presume que de pronto el récord negativo, porque ese es un récord negativo, se puede ir batiendo en los próximos días. ¿Sí me hago entender? Entonces, es un tema muy complejo este. Entonces, pues hay muchos que critican esas medidas de cierre, pero yo veo que en todo el mundo han cerrado. Yo he visto que en países se supone pues que con una condición mucho mejor que la nuestra desde el punto de vista económico han tenido que cerrar. En Inglaterra, cuando iniciamos este año, y a pesar de que ya tenían un buen número de personas vacunadas, tuvieron que cerrar casi un mes, ¿sí? En Australia lo mismo, ustedes revisan, ustedes vieron de pronto al iniciar este año que había el abierto de Australia, y allá el abierto inició con público en las graderías, con las normas de bioseguridad. Y después del segundo o tercer día tuvieron que mandar a la gente a casa. Lo dejaron terminar porque pues se supone que los deportistas pues como le hacen las pruebas y ellos pues no tienen el virus y todo eso, pues el abierto terminó. Pero eso terminó sin público pues. Entonces, en todo el mundo han cerrado, ¿sí? Hay unos países asiáticos que de pronto como ellos ya están acostumbrados a esta situación digamos de epidemias, entonces ellos ya tienen un mejor manejo, entonces las cifras no son tan críticas como por lo menos si nos sucede a nosotros acá. Entonces, pues la diferencia es que por lo menos en Inglaterra, si ustedes buscan las noticias, ustedes se van a dar cuenta de que allá cerraron casi un mes, ahora han vuelto a abrir, no todo está pues trabajando al 100%, por lo menos ustedes ven que en los estadios no va público todavía. Pero allá el Estado, el gobierno en este caso, pudo financiar a muchas personas desde el punto de vista que les daba pues como les llegaba su mesada, digámoslo así, en dinero o como fuera, pero pues era una forma pues de que ellos podían estar tranquilos en casa. Eso acá pues para el caso nuestro pues se supone que es muy complicado porque no están los recursos. Y cuando uno escucha las ayudas, no sé si a algunos de ustedes de pronto les lleguen las ayudas que el gobierno envía o el Estado manda, pues son montos pues que uno dice, ¿cuánto les puede durar a estas personas ese dinero? Pues uno podría decir, algo es algo, ¿cierto? Como dice un dicho, algo es algo, peor es nada. Pero aún así son pues cantidades que uno diría no son suficientes, son de pronto, como algunos dicen, paliativos. ¿Por qué razón? Porque pues finalmente nuestro costo de vida es un costo que igual pues para uno vivir pues con lo necesario, con lo básico, eso siempre requiere pues una suma y dependiendo pues del número de personas que conformen el hogar y demás. Entonces, mire que esos son temas realmente muy complicados. Entonces, claro, llegan esos cierres, pues la gente que depende única y exclusivamente de la clientela. De hecho, los clientes, como vamos a ver aquí, son uno de esos grupos de interés, ¿sí? O son parte de esos stakeholders que estamos hablando hoy. Entonces, es una situación realmente muy, muy crítica la que se vive, lamentablemente, que uno esperaría que ojalá cuando ya esa primera y segunda fase termine completamente con los adultos mayores, en especial gente, hoy por lo menos se supone que inicia vacunación para mayores de 60,
Entonces, uno diría pues que ya cuando los de 60 en adelante ya estén todos vacunados, pues tal vez algunas condiciones puedan empezar a cambiar porque pues hemos visto nosotros que es la población que en un amplio porcentaje se ha afectado más por efectos del virus. No queriendo decir que no han muerto cuarentones, treintaintones, gente incluso de entre los 20 años ha muerto. Entonces, es una situación pues compleja también. Entonces, ¿cuál es la definición del stakeholder para que no nos desviemos? La definición del stakeholder, que es una palabra pues del inglés, dice que significa interesado, ¿sí? Esa es una parte muy importante que nosotros podremos resaltar aquí. Dice, significa interesado, o también se le identifica como parte interesada. Entonces, cuando uno habla de interesado o parte interesada, eso se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. Cuando uno mira esta palabra que dice aquí de afectadas, hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Para hablar nosotros de afectados, no quiere decir algo negativo, ¿no? Sino que, pues es como cuando uno indica que se ve, digamos, influenciado por la empresa, se ve, digamos, relacionado con la organización. Eso es lo que quiere decir ese término ahí de afectado, ¿sí? Porque pues como muchas veces el término afectado también puede representar algo en relación pues como con alguna problemática, entonces son los aspectos pues que tenemos que tener en cuenta allí. El trabajo que ustedes hicieron de los diagramas, ¿cierto? De los organigramas de una pequeña empresa, de una mediana empresa y una gran empresa, que yo los vi en su momento pues preocupados que cómo se iba a encontrar, que no se encontraba, y sí se encuentra, solamente es que hay que buscar, ¿sí? Uno a veces hay búsquedas que no se encuentran al minuto o a los 2 minutos, ¿no? Es para que a veces dedicarle hasta media hora y más para uno lograr buscar bien algo con todas las de la ley. Pues yo los vi y hubo pues un organigrama, unos estaban muy interesantes y en especial pues del análisis y las diferencias pues que ustedes me manifestaron allí, ¿cierto? Entonces, eso ya allí por lo menos va ayudando para uno lograr ir entendiendo lo que tiene que ver con este tema de los stakeholders. Entonces, ¿qué grupos? Yo llamaba ahora entes, pero a partir de ahora ya le vamos a decir grupos, ya le podemos denominar grupos. ¿Qué grupos puede uno considerar? ¿Sí? ¿Cuáles son los grupos pues, que se van teniendo allí? Entonces, miren, hay un detalle y son los empleados hacen parte de los stakeholders, ¿sí? Los empleados pues, de la empresa, la organización, así sea uno, así sean dos, bueno, los que sean, hacen parte de esos grupos de interés, ¿cierto? Eso por un lado. Lo otro es que tenemos nosotros los clientes. Estamos hablando ahora pues de la clientela, de cómo pues hay algunas empresas que se han visto lamentablemente afectados porque pues al no poder abrir y seguramente al no tener otra forma de relacionarse pues con ellos, con la clientela, pues obviamente que eso es un tema muy complicado, ¿no? Entonces tenemos nosotros pues los clientes por un lado, están también desde luego los proveedores, ¿sí? Están los accionistas, están los inversores, ¿sí? Dice aquí que también se habla de públicos, organizaciones no gubernamentales, se habla de los sindicatos, se pueden aquí organizaciones civiles, se habla de la comunidad, la sociedad en general. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ya uno habla de una organización, una empresa, pues ya uno tiene que mirar esa empresa con quién se relaciona. ¿Sí? Entonces ya uno, al mirar con quién se relaciona, ya uno puede sacar el listado de esos grupos de interés de esa organización. ¿Sí? Eso es algo muy interesante, entonces, como para tenerlo en cuenta. Sucede que si nosotros hemos visto, y espero que no se les vaya a olvidar, que la administración no es algo nuevo, ¿sí?
¿Qué quiero decir cuando digo que la administración no es algo nuevo? Pues lo que yo quiero decir cuando manifiesto que no es algo nuevo lo que en su momento estudiamos. La administración viene de muchos años atrás. Desde civilizaciones que pues nosotros ya hemos podido conocer gracias a la historia. Pero mire que nosotros tenemos una partición cuando decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Nosotros estamos en el tiempo después de Cristo. Llevamos en el año 2021. Y antes de Cristo, que pues en ese tiempo no pensábamos pues que íbamos a estar aquí. Estamos hablando de muchos, pero muchos años, miles de años. Antes de Cristo, pues hubo unas civilizaciones que, como decía ahora, todos conocimos y de hecho dedicamos una sesión en su momento. Y ya allí, dentro de los ejemplos que nosotros podíamos ver, ahí ya hay marcados algunos aspectos que tienen que relacionarse con la administración, ¿sí? Y desde esos aspectos hay algunos que se vienen teniendo en cuenta y siguen estando vigentes todavía en la actualidad. Eso es algo que para mí me parece, pues, de todas maneras, realmente muy interesante. Entonces, este término de los stakeholders es realmente algo muy nuevo, porque si uno compara esos años, como lo estoy diciendo allí, comparado con el año de 1984, pues 1984, que representa el tiempo actual, representa aproximadamente, de acuerdo a cuando haya salido esa publicación, pues la fecha exacta, seguramente ya estamos hablando de que se cumplieron 37 años. Del 84 al 2021, pues estamos hablando de unos 37 años, ¿verdad? Entonces, hace 37 años sale por primera vez el término stakeholder, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la foto del autor de la palabra, un señor llamado Edward Freeman. Y entonces, pues el asunto es que cuando ustedes pueden buscar ahí en internet Edward Freeman, hay varias entrevistas que él ofrece allí, ahí en YouTube lo pueden encontrar. Y entonces, pues él siempre explica que básicamente lo que él se puso a mirar es que, pues, el término de los stakeholders era muy relevante, muy importante para las organizaciones, porque eso incluso es una forma en que las organizaciones finalmente se pueden ver beneficiadas si ellas tienen en cuenta cómo se van a relacionar con esos grupos de interés, cómo va a ser su atención. Hoy día, cuando uno monta un negocio, como lo solemos decir, pues uno sabe, yo creo que para todos es claro que de alguna u otra manera, pues la clave para que el negocio se sostenga y para que se vaya fortaleciendo y para que gane un lugar, uno de los aspectos importantes es, digamos, cómo me voy a relacionar con los clientes. ¿Qué estrategia voy yo a implementar para que, pues, mi negocio sea llamativo y venda, ¿cierto? Genere utilidad. Si un negocio usted lo abre y no le llega a nadie allá, ¿será que el negocio se podrá sostener después de unos 3 meses? Es muy difícil. De hecho, hay unos que no llegan ni a los 2 meses, ¿sí? Cuando pues pasan ese tipo de situaciones. Entonces, la verdad, cuando uno empieza a estudiar esto, pues uno dice, bueno, es como tan lógico, como tan evidente que uno tiene que preocuparse pues por esos aspectos. Pero lo que uno puede lograr entender es que hasta el año de 1984 era como que no se había hablado de eso. Era como manifestar pues que habían unos aspectos pues que desde ese punto de vista no estaban pues muy claros, muy relevantes allí, muy determinantes. Entonces son las situaciones pues que finalmente se presentaban. Entonces, bueno, sale el término allí y él este señor lleva ya unos 37 años hablando de eso y es el papá pues del término de los stakeholders y eso pues algo pues que ha sido pues como muy interesante, ¿cierto? Entonces, como suele pasar en varias cosas, uno puede establecer 2 categorías donde hablamos de una que van a ser los stakeholders primarios y otra que viene siendo para nosotros los stakeholders secundarios, que eso es algo pues realmente, desde luego, muy importante.
¿Cuáles vienen siendo los denominados stakeholders primarios para una organización? Bueno, los stakeholders primarios para una organización vienen siendo esos que se reconocen como imprescindibles para el funcionamiento de la organización. Normalmente uno como los puede identificar para decir que son imprescindibles y que son pues los primarios. Normalmente porque van a tener una relación económica y obviamente directa con la empresa. Entonces, pues ahí podemos incluir, por ejemplo, accionistas, clientes, trabajadores, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la forma en que nosotros los podemos pues, lograr como identificar dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo, pues, en este caso, importantes, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Eso, pues, por un lado, los stakeholders primarios. Luego vienen los stakeholders secundarios. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué podrá entender uno? Pues que no son, no voy a decir la palabra relevantes, porque igual todos los grupos de interés van a ser importantes para la organización, pero digamos que no representan un aspecto pues demandante para el sostenimiento de la organización en sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para ya uno entenderlo bien, pues aquí lo vemos como el hecho de que son aquellos que no participan directamente en las actividades de la empresa, ¿sí? Pero que de alguna manera pues se ven afectados por ella, como lo estamos diciendo ahora en el término de entender la palabra afectación, ¿sí? Que finalmente es importante que nosotros logremos pues comprender eso que va a representar para nosotros. Entonces, dentro de los aspectos que vienen siendo, digamos, importantes, el asunto es el siguiente. Dentro de ese listado pues, de grupos de interés secundarios, pues puede estar la comunidad, por ejemplo, ¿sí? Pueden estar, como dice aquí, los competidores, ¿sí? Entonces, un aspecto que uno siempre va a tener ahí presente es que pues una organización también puede tomar la decisión, en definitiva, de con quién se va a relacionar, ¿sí? Dentro de esos grupos de interés que la organización pues identifique, puede tomar la decisión de mirar con quién se va a relacionar y con quién no. ¿Sí me hago entender? Porque dentro de su estrategia puede ser evidente que pues no va a tomar pues, en cuenta a todos los grupos de interés. Eso es algo pues que finalmente puede ser, porque ya en definitiva toman decisiones claras en ese sentido, ¿ya? Y hace parte pues de la estrategia. O sea, siempre, así como ustedes son hoy día estudiantes, entonces pues algo que usted tiene que tener como estudiante es sus estrategias que le permitan cumplir con todo lo que cada asignatura le demanda, le requiere, y para usted poder entonces así al final de cada semana, cada mes y en este caso cada consolidado, como nos toca a nosotros, entonces ya usted estar con la tranquilidad de que todas las asignaturas las lleva pues como las debe llevar bien, así que esa es la idea. Entonces, si la persona de pronto, en este caso el estudiante, trabaja, pues con mayor razón tiene que ser estratégico para que su actividad laboral no le vaya a interferir con su actividad académica en su rol de estudiante. Obvio, no es tan simple como para aquel que no trabaja, aquel que de pronto tiene la oportunidad de contar pues con el apoyo ya del hogar, de la familia, un acudiente, un particular, bueno, como sea la situación, pero el asunto es que el que trabaja con mayor razón tiene que ser muy diligente para que eso no le vaya a representar pues alguna situación pues que le perjudique en su desempeño académico. Entonces son todas las situaciones que uno tiene que tener, o sea que
Aquí lo que nosotros podemos ir comprendiendo es que en todo estado de la vida, dependiendo del que sea, pues tenemos siempre que procurar estar pues allí como atentos, o como decimos muchas veces, estar pues en la jugada, ¿listo? Entonces, esas son situaciones pues que para nosotros vienen siendo muy importantes. ¿Por qué es importante el tema de los grupos de interés? Bueno, ya hemos dicho que eso para una organización trae oportunidades. Y dentro de esas oportunidades, entonces uno tiene que mirar que eso puede generar un relacionamiento muy estrecho con esos grupos de interés que se identifiquen. Y eso, por lo menos cuando ya uno tiene en cuenta lo que vienen siendo pues los clientes, entonces puede generar una fidelización, ¿ya? Entonces, cuando una organización logra fidelizar a su clientela, pues muy difícilmente esa clientela se va a ir de su lado a uno de los competidores. O sea que ese es un trabajo realmente muy particular, ¿sí? Y eso es un aspecto muy crítico porque pues, ¿qué hemos visto nosotros de nuestra sociedad? Hay un dicho que dice hoy santo como te alabo y mañana santo como te acabo, algo así. No recuerdo muy bien cómo se dice, pero lo que eso quiere dar a entender es que si bien es cierto hoy, en este caso hablando de una organización, puede estar, digamos, siendo muy bien calificada. Si mañana esa organización comete un error que de pronto no sea algo en el fondo crítico, nada más por ese pequeño error, por ese pequeño descuido, entonces corre el riesgo de que la posición que tenía previamente se pueda ver afectada o afectada. Y ahora pues con este tema de las redes sociales, pues con mayor razón. Entonces son situaciones pues que desde luego se pueden presentar allí de manera pues considerable. Entonces esos son aspectos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿listo? Entonces ahí está la situación. Muy bien, entonces ya de acuerdo a todos esos detalles que nosotros pues venimos pues como teniendo ahí en cuenta dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues como importantes. Allí entonces uno ya va digamos pues como encontrando cuáles son las posiciones que se deben tener pues como muy en cuenta, muy presente. Aquí nos dice algo que voy a leer rápidamente para poder explicarlo. Dice así, la gestión de los grupos de interés se sitúa como un elemento, ojo, absolutamente esencial en el marco del desarrollo de una estrategia de responsabilidad social de cualquier organización. Y cuando dice gestionar, ahí explica que eso tenemos que entenderlo como el hecho de realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre allí? El término de la responsabilidad social es algo muy importante para toda organización, ¿sí? Es algo realmente clave. Para todo tipo de organización es algo realmente clave. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, se presentan allí, por decirlo de alguna manera, tres pilares que realmente son claves dentro de esa relación. Hay uno que es mirar el aspecto social, ¿sí? Cómo nos relacionamos nosotros pues con las demás personas, cómo es ese proceso ahí, el aspecto social que es clave. Hay otro que viene siendo el aspecto ya económico, que es fundamental también, obviamente, pues por obvias razones, ¿no? Y el otro que se presenta es el que tiene que ver también con el factor del medio ambiente, ¿sí? Entonces, una organización tiene que estar en pro de tener un buen manejo de su responsabilidad social,
una organización tiene la obligación de revisar el tema de lo que tiene que ver con la parte de lo que corresponde pues con la responsabilidad social, mirando lo económico, mirando lo social y mirando lo medioambiental. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que uno va a tener aquí en cuenta es que cuando se tienen en presente esos aspectos que son desde luego fundamentales, entonces el detalle está en que allí pues uno ya va a lograr, digamos, pues como observar que la organización, al tener en cuenta esta parte de los stakeholders, de los grupos de interés, entonces puede hacer un buen trabajo, una buena labor desde el punto de vista de su responsabilidad social. Eso es, digamos, pues lo que de alguna u otra manera pues es que se quiere pues como tener allí en consideración. ¿Listo? Son los aspectos pues que vienen siendo pues allí como interesantes para tener, digamos, presente. Entonces, dentro de esos aspectos que pues finalmente vienen siendo como importantes, pues la organización ya obviamente pues ya pues teniéndolos en cuenta pues seguramente ya va a tener unos mejores resultados, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, los aspectos que uno puede tener. Allí yo les comparto a ustedes unas direcciones, unos videos de enlace, donde el señor Freeman, entonces, comparte, pues, sus consideraciones en relación a lo que él encontró y cómo fue que acuñó el término y qué es lo que él busca, pues, que las diferentes organizaciones tengan en cuenta cuando se habla, pues, en este caso, de los grupos de interés o los denominados stakeholders, que finalmente, pues, es un aspecto que para nosotros, dentro de lo que ya hemos visto, pues, es importante para tener en cuenta. Las entrevistas están en inglés. Algunas de ellas, o creo que las dos igual, usted puede habilitar allí los subtítulos, pues para de pronto ya ir haciendo un mejor seguimiento. Entonces ahí se las dejo para que las tengan en cuenta. Este es el señor Freeman, o Edward Freeman, ¿sí? Entonces, él es pues, digamos, el responsable de que desde hace ya 37 años se está hablando pues de los grupos de interés. Muy bien, cuando ya se presenta, pues, escucho, dale. ¿O se te abrió accidentalmente? Bueno, si hay pregunta, pues obviamente la pueden formular sin ningún problema. Bueno, entonces estábamos diciendo, esto pues genera obviamente lo que uno puede, digamos, entender como un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, muchas veces hay cosas que por muchos años se hacen de una manera y de pronto eso siempre pues ha trabajado, ha dado buenos resultados, pero después de un tiempo alguien que se tomó el trabajo, digamos, de observar, de analizar, de mirar, pensar, entonces encontró que de pronto se podía tal vez hacer algunos ajustes, hacer algunos cambios y la persona finalmente se lanza en pro de ello, ¿sí? Entonces es un riesgo que toma porque, como estamos diciendo, pues cuando las cosas después de N años han dado resultado, entonces de pronto es muy difícil hay una gran resistencia cuando alguien llega pues con una innovación que puede sacudir pues como la comodidad que todos puedan tener. Lo interesante es cuando la persona pues se arriesga y entonces a pesar de la resistencia que pueda llegar a encontrar, sigue pues con su decisión y finalmente después de un tiempo logra demostrar que se le podía encontrar la razón. Entonces esos casos hay muchos en la historia pues de lo que podríamos decir de nuestra civilización, y en el tema de la administración pues eso, por lo menos este caso que nosotros estudiando y que estamos conociendo, es uno de ellos, ¿sí?
Entonces, esa digamos que allí era algo muy relevante. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos aquí de este cambio de paradigma, ahí nos muestra algo que finalmente para nosotros puede ser importante y que lo voy a leer rápidamente para poderlo contextualizar de la mejor manera. Aquí dice, esto marcó una diferencia crucial. Representa el cambio de paradigma que esta teoría de organización empresarial supuso en el modelo económico. Entonces, para complementar lo que dice allí y que acabo de leer, sigue lo siguiente. No bastaba centrarse en las expectativas y demandas de aquellos grupos, inversores, accionistas o propietarios, que son los que controlan pues la organización, sino que también es necesario tener en cuenta las necesidades, las expectativas, las demandas de otros grupos estrechamente vinculados a la empresa y que anteriormente solo eran tenidos en cuenta de manera tangencial. Es decir, en su momento, lo que aquí nos están diciendo es que no se les daba pues la relevancia, la importancia que se le viene dando después de este término, y entonces dentro de los aspectos que finalmente para nosotros van a ser importantes, relevantes y demás, entonces estaba pues la situación de que no solamente es relevante pues tener en cuenta al accionista, a la persona pues que está también allí sirviendo de inversor, pues que da el dinero, invierte pues en algún proyecto en particular, o los propietarios mismos, sino que es muy importante ver cómo se puede una organización tener muy en cuenta las necesidades de los demás grupos de interés, ¿sí? Entonces ahí es donde el término, digamos, tiene su importancia y tiene su relevancia, porque vino pues como a cambiar ese concepto que se tenía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué después de haberse presentado hace 37 años, esta palabrita, este término, sigue teniendo vigencia hoy día? Por una razón muy sencilla, porque dio resultados. Porque se logró demostrar que realmente era importante tener en cuenta a estos grupos de interés, porque logró demostrar que realmente era fundamental poder relacionarse de la mejor manera y que era fundamental tener en cuenta las necesidades de esos grupos de interés. ¿Sí? Si eso no se hubiera logrado demostrar, entonces sencillamente esto no habría tenido el éxito, pues digamos que ha logrado tener. Y desde luego no se hablaría de ello, ¿sí? Entonces esa es, digamos, la situación que ya uno puede, digamos, pues como comprender en relación a los aspectos que para nosotros vienen siendo pues de cierta manera importantes, de cierta manera relevantes, dentro de todo lo que ya uno pueda llegar pues a manifestar, a decir y demás. Entonces, esa es, digamos, pues como la importancia allí y la relevancia. ¿Listo? Bueno. Entonces, una organización no se puede, digamos, alejar, no se puede, digamos, apartar de su responsabilidad social. ¿Sí? Normalmente ustedes van a encontrar que hay una sigla que se llama o se conoce como RSE, ¿sí? Que aquí la vemos incluso en el título de esta diapositiva. Permítanme la resalto aquí, a ver qué se me hizo aquí el puntero que me perdió. Ya. Ahora sí, RSE, responsabilidad social empresarial, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender nosotros allí. Responsabilidad social empresarial. Entonces, una organización no puede, digamos, como desligarse de eso, ¿ya? Como les decía, esta responsabilidad social pues tiene 3 pilares, que son la parte económica, la parte social, la parte medioambiental, ¿sí?
Y eso pues como que lo gobierna todo, lo maneja todo de cierta manera. Ahora, no todas de alguna u otra forma pues implantan dentro de su actividad normatividad en pro de ello. De hecho hay una ISO, la ISO 26000, que se encarga del tema de la responsabilidad social en las organizaciones. Y esa es una ISO que hasta el día de hoy pues no es certificable, o sea, no ha pues un certificado, pero por lo menos sí deja como la libertad de que una organización pues tome la decisión de finalmente pues hacer o aplicar pues eso dentro de sus actividades, ¿no? Entonces eso pues ya es cuestión de cada organización. Entonces, esos son los aspectos pues que se tienen que tener allí como en cuenta. Bueno, entonces el asunto es que en la parte inferior de esta presentación ustedes están viendo que en relación a lo que les he manifestado, aquí nos dice eso, ¿no? La sostenibilidad no solo va desde un punto de vista pues económico, que uno cree que siempre tiene que hablarse de eso únicamente, esa parte es clave, sino que también viene lo que tiene que ver con lo social y con lo medioambiental, ¿ya? Esas son, digamos, pues como las características, los aspectos que de alguna u otra manera vienen siendo pues como importantes para, digamos, ser tenidos en cuenta. Bueno, entonces el asunto es que ya pues teniendo en cuenta como esa situación, que de todas maneras pues va a ser como importante, ¿cierto? Para la organización. Entonces, ya uno puede esperar que, pues, cuando una empresa lo considera oportuno y lo ejecuta, pues, digamos que su sostenibilidad y los resultados, pues, van en pro de muchas de estas cosas, ¿ya? Bueno, entonces, aquí hay algunos aspectos que ya nosotros hemos hablado, pero quiero, digamos, como resaltar lo que dice aquí en la última parte. Dice lo siguiente: el concepto de gestión de los stakeholders se concreta precisamente en la metodología o las acciones que la organización desarrolla, ¿sí? ¿Ya? ¿Para qué? Para la integración de esas preocupaciones pues que se dan en pro de interesarse por las necesidades de esos grupos, para lo que tiene que ver con las operaciones, como lo manifiesta allí, económica, comerciales, ¿sí? Entonces es como decirle a una organización: vea, usted no debe preocuparse únicamente en lucrar, en ganar dinero. Esa no debe ser su única preocupación, sino que también es muy importante que usted tenga en cuenta cuáles son, digamos, las necesidades pues, de los grupos con los cuales usted se relaciona. Entonces, si usted se interesa por eso, y de pronto ya, ¿por qué no decirlo?, usted establece allí un principio donde manifiesta pues como el deseo de querer apoyar, de querer ayudar. Entonces, eso lo que va a permitirle a usted es que va a ser una organización muy bien vista, que va a ser una organización, digamos, calificada desde el punto de vista de los aspectos que finalmente pues son como relevantes, en el sentido de que no todo es dinero, sino que también usted se preocupa por el bienestar, por apoyar, en fin. Entonces a la final, lo que va a lograr es que se sitúa, se posiciona, y entonces pues va a ser tenido en cuenta para muchas cosas. Entonces ese es un aspecto que la verdad pues le vendría muy bien a la organización. Entonces, obvio, ya algunas empresas lo consideran y entonces ya van en pro de ello. Entonces esa es la situación pues que se tiene que tener allí pues como en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces pues allí ya lo que uno va logrando es entender de que eso pues es algo que
en vez de quitar, pone, en vez de perjudicar, es todo lo contrario. Facilita muchas cosas para la organización, es algo conveniente para la organización, lo podríamos decir allí, y algunos incluso podrían decir también que le bendice a la organización. Ustedes saben que cuando nosotros acuñamos la palabra pues bendecir, que obviamente no es muy utilizada en estos términos técnicos, pues de todas maneras eso genera o representa algo bueno, ¿no? Representa pues algo, en este caso, positivo. Entonces esa es, digamos, lo que se puede presentar allí. Incluso aquí hay algo que es muy interesante y que en los últimos años se viene hablando mucho, y ustedes seguramente lo irán profundizando cada vez un poco más, y es cuando se logra observar allí lo que se habla en cuestiones de la innovación, ¿sí? Entonces dice aquí promoviendo el aprendizaje y la innovación, ¿sí? Las empresas, si ustedes leen un poquito al respecto y buscan información en la web, se van a dar cuenta pues de que a las empresas se les anima, se les motiva, se les invita a innovar, ¿sí? Y uno podría decir que dentro de las actividades que hace una organización, seguramente un buen número de ellas son susceptibles a cambio. Y cuando uno habla de que son susceptibles a cambio, pues básicamente lo que uno quiere decir allí es que son actividades que pueden mejorarse. Son actividades donde uno puede establecer allí un cambio, pues como lo decíamos ahora, de paradigma, ¿sí? De tal manera de que dentro de esos aspectos pues que finalmente se presentan, entonces hay unas consideraciones, unas situaciones que son, digamos, pues positivas para la organización. Entonces es como decirle a una organización, vea, no le tenga miedo al cambio, ¿sí? Escuche con atención cuando uno de sus colaboradores llegue pues con alguna idea. De hecho, hay organizaciones que entienden eso, entienden la relevancia, e incluso hacen reuniones en pro de ello y fijan tiempos y tienen una forma pues estratégica de que facilitan cuando uno de los colaboradores, entonces si tiene una idea pues que la pueda compartir, y eso pues se le da también muchas veces su reconocimiento. Hay organizaciones que desde ese punto de vista lo tienen pues como muy claro, ¿no? Entonces no se cierran. Obviamente que cuando ya finalmente toman la decisión de dar el paso, entonces es porque dentro de todo el proceso de evaluación han logrado ver que es conveniente. Porque también hay que tener muy presente algo que yo les decía ahora, ¿no? Cuando usted va a tomar un riesgo, pues como su nombre lo indica, es un riesgo. Entonces, así como le puede salir bien, también se puede dar la situación de que tal vez no le salga muy bien. Entonces, el propósito es que las decisiones que se tomen deben ser pues decisiones que ya hayan tenido pues como su estudio, su análisis, de tal forma pues de que si las cosas no salen bien, entonces al menos eso no vaya a ir en contra de la organización hasta el punto pues de que la misma tenga pues que de pronto cerrar o verse pues afectada, porque también hay que tener presente que hay decisiones que muchas veces traen consigo eso, ¿no? Entonces, esa es una situación que se debe tener en cuenta porque finalmente es algo pues muy importante dentro de lo que pasa pues con la organización. Bueno, entonces, ya nosotros habíamos dicho de que dentro de las categorías que se pueden dar aquí, nosotros podremos hablar de los stakeholders primarios, los stakeholders secundarios, ¿no? Ya lo habíamos dicho pues nosotros. Bueno, eso está muy bien. Ahora, dentro de los aspectos que vienen siendo importantes para nosotros, hay un detalle y es el hecho de que
También puede existir un complemento a esa forma de categorizarlos, es cuando ya uno identifica cuáles son los grupos de interés que están, digamos, dentro de la organización y cuáles son los grupos de interés que están fuera de la organización. ¿Sí me hago entender? Entonces, por lo menos, la gráfica allí es muy clara para nosotros. Los que están dentro de la organización, allí nos demuestran las partes interesadas, pues internas, que en este caso están conformados por los empleados, gerentes, propietarios, ¿sí? Por lo menos, si nosotros nos metiéramos allí a la institución, hablando de la FCC, entonces aquí podríamos incluir también estudiantes, ¿cierto? Porque ustedes, bueno, mire que es un poquito complejo también el asunto, porque yo he visto en algunos documentos que el estudiantado, es decir, al estudiantado muchas veces se le ve mal llamarle cliente. Sí, pues como para que lo entendamos. Pero lo que pasa es que ahí hay una dualidad, porque cuando se está en términos normales, hablo de que cuando ya uno no tenga que estar pues manejando esta presencialidad asistida por tecnología, lo normal es que el estudiantado va a estar dentro de la organización, dentro de la institución. Entonces, muchas veces usted puede encontrar que hayan estudiantes que estén mínimo 6 horas durante el día, ¿sí? Obviamente dependiendo de la jornada. Tal vez los que están en la noche, cuando ya lleguemos nuevamente allá, pues van a estar únicamente 3 horas, 3 horas y media, ¿no? Considerando que la jornada va de 6:30 a 9:30. Pero si la persona llegó a las 6, por ejemplo, 6:15, entonces algo como eso. El tema es que ahí se presenta pues como una situación, porque esta es una condición muy especial, porque hay organizaciones donde la clientela no toma mucho tiempo dentro de la organización, entonces por eso se ve claramente como un grupo externo. Pero cuando se dan esas situaciones donde a quien se le ofrece el servicio dentro del rol que ejecuta allí, dentro de la situación que se presenta allí, entonces es alguien que está mucho tiempo a la semana. Imagínense, ustedes están en la mañana, no sé, me imagino que algunas clases iniciarán a las 7, supongamos así. Asumamos que algunas clases para ustedes terminen a las 12 del día, un poquito más después de las 12, no lo sé. Pero supongamos pues que es algo más o menos en esos términos. Entonces, ¿qué va a pasar? El día que digan volvamos, vengan, entonces ya usted va a estar allá en promedio por día 5 horas. Y como son clases todos los días, entonces si son de lunes a viernes, estaríamos hablando unas 25 horas en promedio, ¿no? Más o menos, por ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace que muchas veces se presente la situación donde algunos dicen, bueno, los estudiantes, ¿dónde los ubicamos? Parte interesada interna, parte interesada externa. Entonces, eso a veces genera pues como esas debates interesantes que se presentan allí, pues con sus respectivos argumentos y demás. Entonces, eso es un punto muy interesante para que ustedes lo tengan en cuenta y para que vean que a veces pues esas situaciones pueden no quedar de cierta manera pues como no muy claras. El asunto que es, digamos, finalmente importante dentro de lo establecido, dentro de los aspectos que para nosotros obviamente vienen siendo importantes, allí hay una situación que, digamos, viene siendo pues fundamental, porque de todas maneras, allí hay un aspecto que pues uno ya va identificando, ¿no? Entonces tenemos pues los internos, tenemos los externos. Los externos, pues proveedores, la sociedad, el gobierno, acreedores, clientes, pues dentro del rótulo como estamos hablando ahora. Y bueno,
Entonces, fíjese que esto se da para muchas cosas que finalmente vienen siendo para nosotros pues importantes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, digamos, finalmente en cuenta, porque esas son, digamos, situaciones que para nosotros son, digamos, pues importantes ahí. Muy bien, entonces, seguimos pues por aquí. Entonces, mire, sucede que para una organización va a ser finalmente pues importante tener que, digamos, identificar esos grupos de interés, ¿sí? Eso va a ser algo clave, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? O en este caso la organización, para poder identificarlos y rotularlos y la categorización de ellos y mirar que puede ser, digamos, fundamental. Cuando yo les decía a ustedes que este tema lo comparto en una clase de responsabilidad social, porque es uno de los temas y es clave. Entonces con ellos yo hago un ejercicio donde, como ya son personas que trabajan la gran mayoría, entonces hacemos un ejercicio donde logramos pues identificar cuáles son, digamos, los que de alguna u otra manera pueden ser los grupos de interés más importantes para la organización, qué es lo que ellos logran pues identificar, qué es lo que ellos pues logran establecer desde ese punto de vista. Entonces, póngale cuidado, el asunto es el siguiente. Fíjense que allí hay una situación donde ellos dicen, profe, fíjense que donde yo trabajo, pues a pesar de que, claro, los clientes son muy importantes, ya yo que llevo tantos años en esa empresa, le puedo decir que si ese grupo de interés, o sea, cualquiera, ¿no? X, no está presente para la organización, esa empresa se va al piso, ¿sí? Porque vea, con ellos sucede esto, sucede aquello, sucede lo otro. Entonces me dicen, obvio, los clientes son fundamentales, nadie dice que no. Pero más que los clientes, yo diría que este grupo. Y ellos los ponen y lo argumentan. Entonces, miren el paso pues como para uno ya lograr entonces establecer pues como la forma de identificarlos obviamente, pero ante todo mirar cuáles pueden ser como relevantes y demás. Entonces, tenemos allí lo siguiente. El asunto es que dentro de los aspectos que vienen siendo relevantes allí, tenemos lo siguiente. Identificación de los grupos de interés. ¿Sí? Identificación. Identificación de los grupos de interés. Hablamos de priorización. Priorización. O sea, yo identifico los grupos y una vez identificados, tengo que revisar entonces cuáles son prioritarios, cuáles no. ¿Ya? Entonces uno establece allí. No va a ser normal que uno diga que todos son prioritarios, no. Tiene que haber normalmente unos más que otros. Eso es como cuando usted se relaciona pues con sus amistades. Usted me podrá decir, no, esta amistad con esta persona, pero hay otras que no son tan prioritarias, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos, los detalles que uno tiene allí. Luego uno habla de selección de herramientas de diálogo y desarrollo del proceso. ¿Ya? Entonces, selección de herramientas de diálogo y desarrollo del proceso. Entonces, esos son, digamos, los aspectos que uno puede, digamos, tener en este caso en cuenta. Entonces, selección de herramientas de diálogo y desarrollo del proceso. ¿Qué significa? Si como yo ya logré identificar mis grupos, ya logré identificar cuáles son prioritarios, cuáles no,
El asunto es que dentro de eso, entonces ya uno dice, vea, con este grupo de interés nosotros tenemos que proceder de esta forma, tenemos que proceder de esta otra. Esa es, digamos, la situación allí, ¿listo? Entonces, ese es un aspecto para nosotros tener en cuenta. Entonces, cuando ya se hace ese proceso, cuando ya, digamos, se ha logrado priorizar y se ha, digamos, logrado revisar, pues uno ya puede ver que la organización seguramente va a tener pues como, no voy a decir tranquilidad, pero por lo menos es clave cuando una organización logra identificar cuáles son esos grupos, ¿sí? Aquí de hecho, de estos 3 aspectos que veíamos previamente, aquí vamos a revisar ya un poco en detalle qué es lo que uno puede, digamos, tener en consideración. Aquí ya prácticamente pues no nos va a lograr o no vamos a lograr hablar de todo porque el tiempo prácticamente se nos está ya cumpliendo, pero rápidamente quiero por lo menos mostrar aquí esta tablita y ya en la próxima sesión la podríamos ampliar un tanto más. El asunto es que cuando ya se quiere identificar cada grupo de interés, entonces ahí hablamos de un aspecto que para nosotros es clave, es por cercanía, por influencia, por responsabilidad y por dependencia. Estos vienen explicados acá más adelante, pero por lo menos me quedo aquí con la tablita para que ya tengamos referenciado de dónde podemos nosotros ya iniciar la próxima sesión para que quede pues el tema cubierto. Entonces, dice así, por cercanía, por influencia, por responsabilidad, por dependencia. El asunto es que esas 4 parámetros, llamémoslo así, son los que permiten que la organización logre entonces identificar su grupo y aparte de identificar su grupo, entonces tener en cuenta todos los aspectos que finalmente son, pues digamos, importantes allí. ¿Listo? Entonces, va a haber un trabajo que yo pues no lo he escrito todavía, tengo que subirlo ya con esta presentación, pero les explico, o sea, el trabajo va a ser muy sencillo. Ustedes hicieron ese ya es en grupo, ¿no? En los grupos pues de trabajo establecidos con lo que finalizamos nosotros el consolidado 2. Entonces, ustedes hicieron allí pues una propuesta que, como les dije, los he felicitado porque la verdad quedó bien. Ustedes saben que pues a mí me gusta, o sea, mi rol es ser crítico, ¿cierto? Crítico, pero obviamente para bien. Entonces, pues en términos generales, yo quedé contento con el trabajo de ustedes. Entonces, va a haber un trabajo donde ustedes se van a sentar, pues yo igual se los voy a indicar allí cuando ya lo suba. Y entonces ustedes van a decir, bueno, en nuestra organización, nuestro negocio, ¿cuáles van a ser esos grupos de interés? Entonces ustedes los van a identificar, van a sustentar, ¿cierto? Entonces yo les voy a decir ahí qué es lo que hay que tener en cuenta y entonces les diré cómo me lo van a entregar, ¿ya? Entonces ese va a ser un trabajo pues en los grupos establecidos, de acuerdo a lo que hicimos en el consolidado anterior. Entonces va a ser muy interesante porque por lo menos en su propuesta de negocio, ¿cierto? De la empresa, pues que hacíamos donde ustedes establecieron pues algunos roles. Entonces por lo menos allí ya hay unos roles dentro de las actividades que cada uno va a desempeñar que se pueden ir identificando como uno o varios grupos de interés según corresponda. Entonces eso va a ser muy interesante para que ya ustedes logren asentar mucho más este nuevo capítulo o nuevo tema pues que hemos venido trabajando en la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces eso es como para que lo tengan en cuenta. Aquí ya voy a dejar de proyectarles. Entonces eso va a ser así. Alguien como que había escrito de apenas... bueno, me está pidiendo el correo. Pues ya se los he dado varias veces, pero no importa. Mi correo lo estoy escribiendo aquí en el chat. Ténganlo en cuenta, guárdenlo, no lo dejen olvidar. Que mientras estemos aquí en sintonía, pues es importante para algo más adelante. Ya lo acabo de escribir en el chat para que lo tengan presente. Recuerden pues las recomendaciones de que cuando por alguna razón tengan que enviarme algo, pues lo hagamos desde el correo institucional. Nos sirve eso para todos y para que lo apliquen igual en sus demás clases, ¿no? Se van a dar cuenta que es algo muy positivo.
Pues les agradezco la atención, espero pues que todo esté bien en ustedes, no olviden pues que igual hay que cuidarse. Y entonces, una vez ya tenga la consolidación de todo, pues del consolidado número 2, les estaré compartiendo en Telegram para que por favor revisen el archivo y todo el asunto. Muchas gracias por su atención, chicos y chicas, se me cuidan, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, que estén muy bien, se me cuidan. Chao, chao.